Vamos a rescontín coce torero, serán que estarem en la roda de prensa de Vicent Ruiz el Soro. Qué bien unes los temas, Don Eis. Y es que, claro, no, muy bien que lo haces. Presentaba cartel el Soro en Valencia en una corrida muy especial que se va a hacer en la Plaza de Toros de Follos. Muchísima gente presente, se pasaba también el papel, apadrinaba en esta ocasión también a un torero joven y una ocasión muy especial, se han juntado, yo creo que esto son casualidades de la vida, se junta esta noticia justo cuando se ha producido el fallecimiento del gran torero que es Manzanares y que se han juntado, ha sido una semana excepcional, se ha juntado y ha sido raro. Pero bueno, la cuestión es que al final la gente estaba muy emocionada, los novilleros estaban muy emocionados y sobre todo lo que vivimos es eso, una presentación única. Efectivamente, a més, prenien l'alternativa Rafael de Follos en un cartell junto a Vicent Ruiz del Soro y Vicent Barrera, que no es poco, ¿eh? No es poco, la verdad. Y bueno, también te he de decir que no fuimos rotas en esta ocasión, porque ahora yo y Amparo no somos muy toreras, no mucho. Pero sí que tenemos a un colaborador muy especial, muy amante de los toros, que quiso ir a esta presentación y que se estrena de reportero colaborador en Revista de Sociedad, que es Geray de Benito, que le enviamos un beso y vamos a ver lo que es sus primeras declaraciones como reportero de Geray. Así que vamos a disfrutar de la presencia de Geray y de las declaraciones de los presentes. Si hay un protagonista por excelencia en la corrida de toros que se celebrará el próximo 30 de noviembre en Follos, ese sin lugar a dudas es Vicente Ruiz del Soro. Maestro, imagino que contento con que Follos vaya a ser el centro de la tauromaquia valenciana, ¿no? Torero, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo sabía que además de ser torero ibas a ser un gran comunicador y de hecho lo eres. Un gusto de estar aquí en vuestra televisión, nuestra casa, nuestra televisión. Feliz y contento, puesto que se va a dar una alternativa histórica en un pueblo que es el templo del toreo, que es Follos. Esta bella población donde hacemos una semana cultural, empezamos el día 24, una exposición de toros, 28 y 29 habrá conferencias de los médicos, de nosotros, y el día 30 a las 12 de la mañana espero e invito a los valencianos a que vengan a ver un cartel precioso. Vicente Ruiz del Soro, Vicente Barrera y Rafael de Follos, con toros de Niño Benjumea, 12 de la mañana. Luego se dará una comida extensiva para todos los asistentes y será un día magnífico. ¿Cómo valora el Soro esta temporada de reaparición? Muy buena, ya te digo, reaparecí en Valencia, en Játiva, perdón, en mi comunidad, en esa bella plaza de Játiva, y ahora mismo pues toreamos en Follos el día 30. La ilusión es volver a confirmar la alternativa este invierno en la México y volver a nuestra plaza de toros en Valencia, a mi casa, a mi tierra, ¿por qué no a Castellón, que también es de mi comunidad? Y allá donde me contraten, creo que estoy preparado para, no voy a torear mucho, pero lo poco que toree pues lo voy a sentir en la gloria. No cabe duda que queda Soro para rato y los taurinos estamos de enhorabuena. Muchas gracias a todos ustedes, no dejen de venir, por favor, día 30, 12 de la mañana, pueblo de Follos, el Soro, Vicente Barrera, Rafael de Follos. Una cita ineludible para todo taurino que se precie. Senyors, sí, que no sou toreres, però esteu per a dir-vos ole i ole. Es que eres un galán. Bueno, Paloma. darle desde aquí la enhorabuena a Geray por el reportaje y que ya sabes que Revista de Sociedad y Toros, contamos con él. Claro que sí. Gràcies, amic Geray de Benito.